Ahora vamos a demostrar el teorema de Lusin. En el teorema de Lusin consiste que cuando tomamos una función medible, esta puede ser aproximada por una función continua. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a tomar un conjunto medible y de medida finita, como está escrito acá, y una función medible, cuyo dominio va a ser este conjunto. Veamos que vamos a estar siempre trabajando con la medida Lebesgue, así que vamos a estar siempre los reales. Entonces, para todo epsilon tan pequeño como queramos, podemos encontrar un compacto que va a depender de este epsilon y que va a estar adentro de A, con la propiedad de que cuando sacamos la medida de A menos este compacto va a ser menor a este epsilon, pero el hecho más notable va a ser de que cuando restringamos nuestra función f, que es medible, a este compacto, nos va a dar que va a ser continua. Una observación personal de este teorema es que, si bien es bastante notable, es difícil encontrar ejercicios o problemas en donde podemos usar este teorema directamente. Casi siempre cuando se utiliza, como que aparece de la nada, es poco intuitivo, pero en general, en mi experiencia como alumno, es que son contadas las ocasiones en las que he tenido que usarlo. Pero la verdad es que este teorema es más importante por el resultado que ofrece. Con esto quiero decir de que con esto lo que aprendemos es que las funciones continuas no están tan lejos de aquellas que son medibles y viceversa. Si bien tenemos funciones medibles que pueden ser tan locas como queramos, aún así vamos a poder encontrar compactos adentro de ella donde la función va a ser continua. Entonces podemos notar de que hay como una gran cercanía de estas funciones, que un poco más cerca de la que uno pensaba. Para demostrar este teorema vamos a tener que utilizar un par de hechos que vienen de los espacios métricos y topología, de modo que si no los entienden les recomiendo mucho buscar referencias al respecto. No voy a explicar acá bien por qué funcionan. Sin embargo, creo que no es muy difícil de aceptarlos en caso de que no hayan visto esta materia. Y bueno, son hechos bastante bonitos de este campo. Ahora, también vamos a utilizar otro teorema. En realidad es una propiedad que demostramos en un video anterior, que tiene que ver con que la medida Lebesgue es una medida regular interna. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de topología o espacios métricos que vamos a utilizar? Va a corresponder a equivalencias de funciones continuas, porque en algún momento vamos a tener que mostrar que cuando restringimos f a este compacto va a tener que ser una función continua. Entonces vamos a ver cuál es la definición de espacios de funciones continuas en espacios métricos. Entonces vamos a poner 1, vamos a tomar una función f que va de x en y, y vamos a considerar solamente el caso real, así que vamos a tomar x e y subconjunto de los reales. Y entonces decimos que f va a ser continua si, solo si, tenemos que la preimagen de un abierto va a ser abierta. Si O es abierto. Y esto es para todo O abierto. Abierto en la imagen, en I. Listo. Entonces, si la preimagen de un abierto es abierto, tenemos que la función es continua. Y esto tiene que ser para todos los abiertos, obviamente. Y esto igual como que ya tiene un poco que ver con la medida de Lebesgue, porque recordemos que la sigma álgebra de la medida Lebesgue corresponde a la sigma álgebra cuando completamos la boreliana y le añadimos todos estos conjuntos de medida nula, o lo hacemos ser que tengan medida nula, y entonces como que tiene algo que ver un poco. Por lo tanto, me parece correcto este camino y esta manera de demostrar este teorema. El segundo concepto importante que vamos a tener que tratar acá es que R es separable. Y pueden buscarlo, pero me parece que no es muy importante. Pero, sin embargo, cuando yo escriba esto, si no saben el concepto, va a parecer muy razonable. Entonces, sean P y Q en los racionales, y vamos a definir el intervalo I sub PQ como el intervalo con abierto, donde el límite izquierdo es ser P y el derecho a ser Q. Ya, entonces ahora vamos a escribir la colección I caligráfico, donde tomamos todos los PQ con P y Q en los racionales. O también, como lo escribimos acá arriba, sería I sub PQ, para que se vea más bonito, con PQ en los racionales. Y lo genial de esto es que I es numerable. A eso en realidad se refiere la ser separable, es que es una base de la topología que es numerable. Ya. Y ahora con estos dos hechos podemos hacer lo siguiente. Tenemos la siguiente propiedad de R.
No es que tomamos que ahora para que una función sea continua, la preimagen de un abierto tiene que ser abierto. Entonces ahora si nos damos cuenta, esta colección de IES son todos abiertos. Y como dije, que una base, las bases tienen una propiedad muy importante, que es fundamental a veces para demostrar que funciones son continuas. En lugar de tomar cualquier abierto y demostrar que la superimagen es abierto, las bases te dicen no importa, solamente toma elementos de la base. Entonces ocurre lo siguiente. Tenemos que f es continua si, solo si la preimagen de un I sub PQ es abierta para todo I sub PQ en I. Ahora, importante, la preimagen tiene que ser abierta, no tiene que estar en la base. Solamente necesitamos que sea abierta. Por lo tanto, es una manera mucho menos restrictiva de demostrar de que una función es continua. Y es mucho más fácil. No tenemos que preocuparnos de cualquier abierto que sea extraño. Entonces, esto es genial porque tomamos solamente intervalos de esta forma y si los demostramos con intervalos de esta forma ya estamos listos. Ahora, ya que hicimos esto con R, les propongo pensar en el caso de Rn. ¿Cuál sería una base? Entonces, como en Rn no tenemos intervalos, tenemos bolas. Entonces voy a poner Rn y en lugar de intervalos vamos a tomar una bola. Y entonces ahora necesitamos que sea numerable. Por lo tanto, es bastante simple. Tomamos un P y un R, en donde P va a pertenecer, como ahora estamos en Rn, P no puede estar en Q, pero sí puede estar en Q a la N. Y el R, como es un número solamente, este de acá puede estar en Q. Entonces ahora si nos damos cuenta, si tomamos ahora, vamos a escribir B cursiva, como todas las bolas de esta forma, donde Q pertenece a Q a la N y R pertenece a Q, podemos notar ahora de que B es igual a esta colección I de intervalos y además va a ser numerable, porque solamente estamos tomando centros racionales y radios racionales. Por lo tanto, esto es una propiedad que se transmite hacia un montón de otros tipos de espacios, no solamente en R. Ahora lo que tenemos que repasar corresponde a lo del video anterior, que es sobre el tema de que la medida Lebesgue es una medida regular interna. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a escribir acá bien rapidito. La medida Lebesgue es una medida regular interna. ¿Eso qué quiere decir? Que si A, bueno, tenemos una arriba, así que voy a escribir otro conjunto. E subconjunto de R, medible, y que la medida de E es finita, entonces, dado epsilon mayor a 0, o bueno, tenemos epsilon, así que pongamos un delta mayor a 0, existe un compacto, digamos C ahora, C subconjunto de E compacto, tal que la medida de E menos el compacto, C, tiene que ser menor a delta. Y esto quiere decir solamente de que es regular interna. Es decir, podemos aproximar al conjunto por compacto desde adentro y podemos llegar al conjunto completo, por así decirlo, pero tan cerca como queramos. Entonces, esto lo voy a escribir acá, ser regular interna. Y ahora vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Esto es muy importante para entender funciones medibles, ¿eh? Así que les recomiendo bastante echarle una mirada. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es que vamos a escribir esta colección de acá, si recordamos, es numerable I sub PQ, donde P y Q están en los racionales. Estos son todos abiertos, son intervalos abiertos. Y ahora los vamos a escribir como, esto es una colección numerable, lo voy a escribir así, ¿ya? Porque es mucho más fácil. I sub n con n en los naturales. ¿Ya? Entonces en vez de poner I sub PQ, porque esto lo habíamos escrito como I sub PQ, voy a escribirlo como I sub n, si total es una colección numerable. Ya, tenemos esto. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la preimagen. Recordemos que f va desde A hacia X, hacia R, perdón, son todos subconjuntos de R. Así que lo que haremos será tomar la preimagen de un I sub n. Este de acá va a estar contenido en A, porque recordemos que el dominio de f es A. Entonces va a tener que estar contenido. Y como la medida de A, si recordamos bien, es finita, tenemos de que
la medida de la preimagen de I sub n va a ser finita para todo n. Y ahora podemos usar nuestra propiedad de ser regular interna, que está acá. Ya, ¿cómo lo hacemos? Encontramos ahora un K sub n que va a estar adentro de cada uno de estos conjuntos. Ya, entonces digamos, entonces existe C sub n, como está en estrellas, que está con compacto, C sub n, subconjunto de f a la menos 1 de I sub n, compacto, tal que tenemos que, si tomamos la medida de la diferencia entre estos dos, va a tener que ser menor a epsilon, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora vamos a tener que hacerlo un poco más truculento porque vamos a tener que usar como una intersección de la unión y vamos a tener que hacer todo un juego. Entonces, en lugar de poner epsilon, vamos a poner, como estamos acostumbrados ya, epsilon dividido 2 a la n. Siempre podemos hacerlo. Para cada uno de estos podemos hacerlo tan pequeño como queramos. Así que no hay ningún problema en hacer este tipo de maniobra. Y este es con n en los naturales. Genial. Tenemos esto. Y entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ahora el conjunto a menos f a la menos 1 de i sub n. Este de acá también va a estar contenido en a. ¿No es cierto? Recordemos que esto lo hicimos con esta parte de acá y ahora lo vamos a hacer con el complemento de cada preimagen. Y entonces tenemos que la medida de a menos f a la menos 1 de i sub n va a tener que ser finita. Y entonces, claro, usamos de nuevo estrella. Acá arriba usamos estrella, la regularidad interna. Ahora vamos a usar la regularidad interna de nuevo. Y entonces ahora podemos decir, existe un C sub n' adentro de esta resta de conjunto. Y sub n con, bueno, compacto también, y que me ayudó harto el error de tipeo, compacto tal que si tomamos la diferencia ahora entre a menos f la menos 1 de i sub n, vamos a cerrarlo todo en un gran paréntesis, menos el conjunto c sub n' va a tener que ser menor, ahora escribamos de nuevo e dividido 2 a la n. Lo primero que podemos notar ahora es que si tomamos c y c sub n, si los intersectamos no tiene, perdón, c sub n y c sub n', si los intersectamos nos tiene que dar vacío, porque recordemos que c sub n está dentro de f a la menos 1 de i sub n y el c sub n' está dentro del a menos el f a la menos 1 de i sub n. Entonces estos dos son compactos disjuntos. Ya, y ahora, esta es la mejor parte. Este conjunto de acá ahora, Cn unión Cn' es compacto. Y ahora vamos a definir un supercompacto, digamos, en donde vamos a usar todos estos C sub n. Veamos, vamos a definir C acá como la intersección con N en los naturales de todos estos compactos que creamos. O sea, vamos a tomar el compacto de la izquierda, el que está dentro del f a la menos 1 y el que está dentro del complemento. Y vamos a tomar todos estos compactos que creamos y los vamos a intersectar todos. Vamos a encerrar ahora en un cuadrado este K. Y lo primero que obtenemos es que K va a tener que ser compacto porque es una intersección numerable de compactos. Por eso necesitamos que esta colección de abiertos sea numerable. Esa es la gran razón. Necesitamos de que esto de aquí sea numerable. ¿Para qué? Para poder construir este compacto como intersección numerable de otros compactos. Por eso necesitamos una numerabilidad y necesitamos que cada uno de estos C sub n sea compacto. Entonces ahora lo genial que vamos a hacer es, vamos a ver cuánto es la diferencia entre la medida de A y este K. Entonces pongamos, ¿cuánto valdrá lambda de A menos K? Antes de calcularla, podemos ver qué es A menos K por conjuntos. A menos K va a ser igual a A intersectado con K complemento, por definición. Ahora vamos a tomar A intersectado con, vamos a agregar un paréntesis, pongámonos corchetes mejor, de la intersección con n, solamente n en los naturales, ya sabemos eso, C sub n unión C sub n'. Y esto va en paréntesis. Y ahora a todo esto le ponemos un complemento arriba.
Ahora vamos a meter el C, así que vamos a usar las leyes de Morgan. La intersección se transforma en unión y así podemos meter el complemento adentro. Entonces ahora tenemos A intersectado con corchete, unión, N, y ahora pongamos adentro CN, unión, CN, complemento, y ahí tenemos. Así que ahora lo genial que podemos hacer, como no está el complemento arriba molestándonos, podemos meter el A adentro de esta unión numerable. Entonces ahora ponemos igual, una unión grande, N, y ahora podemos poner A intersectado con CN, unión CN', complemento. Y ahora vamos a encerrar esto en un corchete. Finalmente ponemos la unión grande de N en N y ponemos A menos CN, unión CN'. Listo. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es calcular la medida de todo esto. Pongamos esto por acá. Así que por toda esta matraca acá abajo ponemos lambda de A menos K. Va a tener que ser igual a lambda. Pongamos un corchete ahora acá arriba. Unión numerable de A menos CN, unión CN'. ¿Está bien ese corchete? Ahí está bien. Y como entonces estamos con medida, unión numerable, su aditividad. Listo. Por si acaso, entre los CN y CN' son disjuntos, pero el CN con un CM no necesariamente son disjuntos, así que hay que usar su aditividad. Entonces esto nos va a quedar la suma de n en los naturales de lambda de A menos CN unión CN'. Ahora no es difícil de ver lo siguiente. Voy a tomar este miembro y voy a calcular cuánto es la medida de cada uno de estos por sí mismo. Entonces ponemos lambda de A menos CN unión CN'. Y lo general es lo siguiente. Recordemos que el CN satisface esta propiedad de tener una medida menor a epsilon, pero con f a la menos 1 de IN, que está acá. Y tenemos lo mismo para el CN'. Ya, pues, ¿qué importancia hay aquí? Es que efectivamente estos dos de acá van a ser complemento el uno del otro. El f a la menos 1 de I sub n y el a menos f a la menos 1 de I sub n. Son complemento uno del otro. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir este monito de acá como igual a lambda de f a la menos 1 de I sub n unión a menos f a la menos 1 de I sub n. Vamos a poner este paréntesis, corchete, y ahora le vamos a restar Cn unión Cn'. Listo. Y ahora como estos dos son disjuntos, esto acá va a tener que ser igual, ¿no es cierto? Porque con disjunto nos va a quedar igual a lambda de f a la menos 1 de I sub n menos Cn unión Cn' más lambda de A menos f a la menos 1 de I sub n. Vamos a borrar aquí. Ponemos un corchete, paréntesis, paréntesis, menos Cn unión Cn', paréntesis y un corchete para allá. Vamos a mover esto un poquito para acá. Y ahí deberíamos estar más o menos listos. Ya, genial. Y ahora algo que ustedes pueden comprobar por sí mismos, pero muy fácil notarlo, es que todo acá va a ser menor o igual a lambda de f a la menos 1 de I sub n. De hecho, como estas cosas son disjuntas, en realidad tenemos un igual, pero voy a hacerlo de esta manera porque es más fácil, es más rápido. Lambda de a menos f a la menos 1 de I sub n menos Cn'. ¿Sí? Esto ocurre que es menor o igual porque un conjunto es más grande cuando le quitas menos. Ahí ustedes pueden comprobarlo, pero no es para nada difícil ver esta desigualdad. Ya, tenemos esto y ahora, volviendo. Tenemos estos cuadrados rojos en donde podemos notar las desigualdades que necesitamos. Entonces, si ponemos esto acá,
podemos notar de que esto entonces va a ser menor a epsilon dividido 2 a la n más epsilon dividido 2 a la n. Y esto de acá entonces va a ser igual a epsilon dividido 2 a la n menos 1. Ya. Por lo tanto, cuando transferimos esta desigualdad acá a nuestra suma que está acá arriba con el cuadrado verde, esto de acá va a ser menor a la suma de epsilon dividido 2 a la n menos 1 con n los naturales. Bueno, y si sumamos esto, no es difícil notar de que va a dar 2 veces epsilon. Bueno, podría dar epsilon como lo necesitamos en el teorema, pero hicimos un pequeño error de aproximación, el cual es bastante fácil de resolver si es que, por ejemplo, acá le hubiéramos puesto un medio. Ahí le ponemos un medio, y ahí se arregla toda la película. Voy a borrar estos un medio solamente para que no haya confusión, pero si los poníamos ahí, no habría dado epsilon en lugar de 2 epsilon. Ya deberían estar acostumbrados a que no es terrible que ocurra. Bueno, y con esta desigualdad acabamos de comprobar lo siguiente. Tenemos de que si al conjunto A le quitamos K, tenemos algo de medida menor a epsilon. Bueno, en este caso 2 veces epsilon. Entonces acá está nuestro conjunto K y tenemos con esta parte de acá la desigualdad que necesitamos. Pero ahora falta la prueba de oro, porque en realidad nosotros ya sabemos que podemos meter un compacto y la medida va a ser pequeña. Este compacto fue creado a propósito porque ahora necesitamos que cuando restringamos f a este compacto nos va a dar una función continua. ¿Cómo hacemos esto? Ahora acá transcribí todo lo que hemos construido hasta el momento y lo otro que necesitamos entender es que qué significa la preimagen restringida acá de un conjunto, digamos, E. La preimagen, para hacerlo en perspectiva de la función f, es simplemente la preimagen por f de E, pero ahora le vamos a intersectar el k. Ahí está. Y ahora lo otro que tenemos que entender es qué son los conjuntos abiertos en este conjunto K. Cuando ahora tomamos para esta función restringida, el tema es que un conjunto abierto, un abierto en K, que es en realidad el dominio de f restringido en K, porque esa es la función que es continua, no f, sino f restringido en este conjunto K. Cuando tenemos eso, entonces, tenemos que entender cómo son los abiertos en K. Y es bastante simple. Un abierto en K es O intersectado con K, donde O es abierto en R. Por lo tanto, en realidad hay conjuntos que van a aparecer que no son cerrados porque son compactos, pero como estos se escriben como un abierto intersectado en K, van a ser abiertos en K. Un ejemplo de este es el siguiente. Recordemos que K está escrito acá, como lo definimos. Entonces, una manera de ver cuáles son compactos en K es el siguiente. Podemos notar de que, del mismo modo que así se escriben los abiertos, los cerrados se escriben del mismo modo, pero dualmente, por así decirlo. Entonces, un cerrado en K es C inter K con C cerrado en R. Entonces, un cerrado en K va a ser obviamente Cn intersectado con K. Entonces, eso implica que Cn, recordemos que es un compacto que habíamos construido adentro, que es como está acá. Entonces, Cn intersectado con K es cerrado en K. Y ahora, como tenemos que Cn es cerrado, entonces el complemento de Cn es abierto. Y como tenemos que Cn' intersectado con Cn vacío, eso implica que Cn' intersectado con K es abierto en K. Del mismo modo ocurre que Cn, se puede hacer el mismo trabajo, Cn intersectado con K también es abierto. Si en una les pareció que esto fue un poco rápido, es porque en realidad sí lo es. Falta un poquito más de detalle para demostrar que estos son abiertos, pero créanme, son abiertos. Si tienen dudas, traten de hacerlo por ustedes mismos. Y ahora viene el golpe de gracia, por así decirlo, para rematar este ejercicio. Vamos
a demostrar que la preimagen de un abierto es abierto. Bueno, en lugar de verlo con cualquier abierto, como ya vimos, podemos solamente tomar un intervalo I sub n. Entonces veamos que f a la menos 1 restringido en K de I sub n va a ser f a la menos 1 de I sub n intersectado con K. Y esto es solamente por cómo definimos la preimagen de una restricción. Ahora, por una manera no es muy difícil de comprobar ahora, por cómo construimos estos C sub K, esto de aquí va a ser efectivamente Cn intersectado con K. ¿Y qué fue lo que vimos recién? Cn intersectado con K, este de acá es abierto en K. Porque Cn' es cerrado. Entonces Cn' intersectado con K es cerrado en K. Eso implica que cuando tomamos ahora el complemento, tenemos que Cn intersectado con K se escribe simplemente como K intersectado con Cn' complemento. Y entonces Cn intersectado con K es cerrado. Listo. Por lo tanto, la preimagen de cualquier elemento de la base va a ser abierto en K. Por lo tanto, f a la menos 1 restringido en K va a ser una función continua. Y de este modo hemos terminado el ejercicio. Pongamos f a la menos 1 restringido en K es continua. Genial. Y ahora terminamos el teorema de Lusin. Con esto terminamos los 3 principios de Littlewood, que son principios muy interesantes y son muy importantes entender cómo funcionan, sobre todo si quieres entender bien la materia de análisis abstracto. Y lo genial ahora es que este compacto K se construye exactamente como se construyen los conjuntos de Cantor. Si te interesan los conjuntos de Cantor también, este teorema es para ti. Tiene mucha relación y es muy interesante porque un compacto, si se fijan acá, un compacto es abierto acá dentro de este K. Entonces hay mucho juego por acá entre medio y esto ocurre porque K tiene unas propiedades muy interesantes que les recomiendo mucho estudiar. Así que espero que hayan entendido este teorema o por último entiendan lo importante que es en el entendimiento de las funciones medibles e integración. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao, chao.